El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. ¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo y la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un Bit para ti. Bit, ¿a dónde vamos? En los últimos días, Keiko Fujimori se ha pronunciado a favor del adelanto de elecciones, pero a diferencia de otras ocasiones en las que dijo lo mismo pero todo quedó en nada, hoy asegura que la Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Hernando Guerra García, va a priorizar un proyecto de ley presentado por otra bancada. Como veremos en un momento, todo suena demasiado bueno para ser cierto, y es que efectivamente la realidad es completamente distinta. ¿Qué busca Keiko con este nuevo respaldo al adelanto de elecciones? ¿Qué ha hecho su bancada al respecto? ¿Qué tienen que ver las más recientes contrataciones de algunos excongresistas con todo esto? Estas son las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, @diario de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapes y plines. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. A inicios de junio, como vimos en este video, Keiko Fujimori empezó a viajar por distintas regiones del país para apoyar a los candidatos de su partido que van a participar en las próximas elecciones municipales y regionales, y como era de esperarse, aprovechó las cámaras para pronunciarse contra el gobierno de Pedro Castillo. El sábado 4, desde Loreto, se pronunció sobre el audio de los 100 grandes de Samir Villaverde, dijo que el Ministerio Público tenía que investigar a fondo y que había llegado el momento de que el Congreso tome medidas drásticas al respecto, y el lunes 6, esta vez desde La Libertad, dijo que Pedro Castillo debería renunciar a la presidencia o el Congreso debería vacarlo, pero como ya no es tan fácil juntar los 87 votos para la vacancia, las bancadas deberían, abro comillas, evaluar otras alternativas, entre ellas la posibilidad de convocar a elecciones generales. ¿A qué se refería Keiko con esto? ¿Estaba apoyando el adelanto de elecciones? Bueno, para que no queden dudas, esa misma noche publicó un video en sus redes sociales asegurando que el gobierno ya no tenía remedio y que conseguir 87 votos para la vacancia era prácticamente imposible, así que lo más sensato era adelantar las elecciones generales. El tema aquí es que para la vacancia se necesitan muchos votos, pero si no se llega a ese consenso entre las fuerzas políticas, lo que queda es que el Congreso evalúe un adelanto de elecciones generales. Aquí había algo muy extraño. Por un lado, Keiko se estaba pronunciando a favor del adelanto de elecciones generales en cada viaje que hacía por las regiones, pero por el otro, su bancada no presentaba ningún proyecto de ley para hacerlo, ni respaldaba otros proyectos de otros partidos. El 3 de mayo, Susel Paredes presentó el proyecto de ley que estás viendo en pantalla, que en sencillo, como su nombre lo señala, propone que se recorten los mandatos del presidente de la República y el Congreso hasta julio del 2023, lo que ocasiona que se adelanten las elecciones generales. ¿Cuántos congresistas fujimoristas respaldaron este proyecto? Ninguno. ¿Cuántos lo hicieron después del anuncio de su lideresa? Ninguno. ¿Cuántos proyectos propios de adelanto de elecciones presentó Fuerza Popular? Ninguno. En ese entonces, la conclusión a la que llegamos en este pequeño y humilde programa fue que Keiko respaldaba esta iniciativa para ganar un poco de aprobación, ya que la mayoría de la ciudadanía estaba a favor del adelanto de elecciones. Sin embargo, como su bancada nunca hizo nada al respecto, no se volvió a hablar del tema. El sábado 27 de agosto, 3 meses después de todo lo que acabamos de recordar, Keiko Fujimori, que estaba en Chimbote para apoyar a los candidatos de su partido que van a participar en las próximas elecciones municipales y regionales, aprovechó las cámaras para criticar al gobierno de Castillo. Esta vez habló sobre el cambio de los altos mandos policiales por los que el ministro del Interior, Willy Huerta, tuvo que ir al Congreso y pronunciarse a favor del adelanto de elecciones. Esperamos que haya un espacio de consenso y se logre una vacancia o se haga un adelanto de elecciones. Sé por el señor Nano Guerra que él le va a dar prioridad ahora que está presidiendo la Comisión de Constitución para que se pueda debatir el proyecto de ley que ha presentado una congresista de otro grupo político. Ojalá haya el consenso para las nuevas elecciones. Como acabamos de escuchar, Keiko ha salido por enésima vez a respaldar el adelanto de elecciones, pero a diferencia de lo que dijo en junio y en julio, esta vez asegura que ha conversado con el hoy presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Hernando Guerra García, y que él le ha dicho que van a priorizar un proyecto de ley presentado por otra bancada. Sin embargo, aquí es cuando empiezan las contradicciones
contradicciones porque, para empezar, el miércoles 24 de agosto, 3 días antes, en una entrevista en RPP Noticias, Hernando Guerra García dijo exactamente lo siguiente sobre el proyecto de ley presentado por Digna Calle: estamos en una democracia representativa y el Ejecutivo es el que convocará a elecciones, y eso es lo primero que hay que entender. No son los gobernadores regionales, las ONG ni los obispos quienes pueden decir si hay elecciones. En redes sociales, Martín Hidalgo, periodista del Comercio, le respondió a Guerra García, dijo que son las fuerzas políticas representadas las que deberían revisar el tema de adelanto de elecciones y que Digna Calle, congresista de Podemos Perú y segunda vicepresidenta de la mesa directiva, ha presentado un proyecto de ley al respecto, pero que la Comisión de Constitución se ha negado a debatirlo. Al día siguiente, el 25 de agosto, Guerra García le respondió con este mensaje: sea preciso, a lo que llama fuerzas políticas son una congresista con una bancada de 5 y una no agrupada, sobre un total de 130 parlamentarios. No son las fuerzas políticas representadas en el Congreso, son una minoría. Aún así, hay que debatir todas las propuestas. En pocas palabras, 3 días antes de que Keiko Fujimori salga a decir públicamente que había conversado con Hernando Guerra García y que él le ha dicho que iban a priorizar el proyecto de ley de adelanto de elecciones presentado por otro partido, el mismo Hernando Guerra García dijo que al Congreso no le corresponde ver este tema y menospreció los proyectos de Digna Calle y Susel Paredes porque, según él, como son 4 gatos, una congresista con una bancada de 5 y una no agrupada, no hay que hacerles caso. ¿Quién está mintiendo? Es imposible que ambos estén diciendo la verdad, porque Keiko dice que Guerra García le ha dicho que van a priorizar el adelanto de elecciones, pero el propio Guerra García ha dejado en claro 3 días antes que no tienen ninguna intención de hacerlo. ¿Por qué razón Keiko Fujimori ha vuelto a respaldar el adelanto de elecciones mientras su bancada no hace nada al respecto? Hildebrand en sus 13 tiene una hipótesis. El viernes 26 de agosto, el semanario publicó el informe que estás viendo en pantalla, titulado Golpe del Fujimorismo, que en sencillo cuenta que Fuerza Popular, el mismo que viene recuperando buena parte del poder que tenía en el Congreso, está trabajando a tiempo completo en la suspensión del presidente Pedro Castillo. ¿Recuerdas que en este video que aparece en pantalla vimos que la mesa directiva de Lady Camones trasladó la tercera vicepresidencia, ocupada por Alejandro Muñante de Renovación Popular, a la primera vicepresidencia, ocupada por Marta Moyano de Fuerza Popular, la competencia de elegir al jefe del fondo editorial del Congreso, y Moyano contrató a la ex congresista fujimorista Milagros Takayama? ¿Recuerdas que en este otro video hablamos de la contratación de la también ex congresista fujimorista Karina Beteta en el cargo de confianza de jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, que también depende de Marta Moyano? ¿Recuerdas que en este otro video hablamos del regreso del oficial mayor favorito del fujimorismo, José Chevasco? Bueno, según el informe de Hildebrand, elaborado por el periodista Eloy Marchand, todas estas contrataciones tienen una misma explicación, y es que Fuerza Popular ha recuperado buena parte del control que tenía sobre el Congreso, y eso también explica, por ejemplo, que Lady Camones tome pocas decisiones sin contar con el visto bueno de Marta Moyano, que Camones haya rechazado la invitación que le hizo Pedro Castillo para reunirse en Palacio de Gobierno, y que Camones firme un documento comprometiéndose a renunciar si Castillo y Boluarte terminan siendo vacados. Según el semanario, las contrataciones de excongresistas naranjas como Milagros Takayama, Karina Beteta, Marta Chávez, Miguel Torres y Luis Galarreta también tienen un propósito, y es que todos ellos forman una especie de junta de portavoces paralela que define la agenda del Congreso y las estrategias que siguen. Finalmente, con respecto a la imposibilidad de juntar los 87 votos que se requieren para la vacancia, Hildebrand señala que la oposición ha empezado a trabajar en la suspensión del presidente Castillo y que la persona, que cuenta con casi 20 años de experiencia en el Congreso, que les ha explicado que solo necesitan presentar una moción que no tendrá que pasar por la subcomisión de acusaciones constitucionales y juntar solo 66 votos, es el nuevo oficial mayor del Congreso, José Chevasco. Según el semanario, es Chevasco quien les ha aconsejado, no solo al fujimorismo, sino a todo el bloque de oposición, que no gasten pólvora en gallinazo, que no pisen el palito de la provocación para no alimentar la estrategia de victimización del gobierno. Esto explicaría por qué no interpelaron ni mucho menos censuraron a Aníbal Torres a pesar de todo lo que les dijo el 18 de agosto, tal y como vimos en este video que aparece en pantalla, y que la salida del presidente Castillo debería ser lo menos traumática posible. Según Hildebrand, el plan fujimorista está alineado con los tiempos de las investigaciones del Ministerio Público y calculan que más o menos para septiembre la situación legal del presidente podría complicarse tanto que la mismísima fiscal de la Nación, Patricia Benavides, podría enviar una carta al Congreso solicitando que lo suspendan por un posible entorpecimiento a las investigaciones
declaraciones desde Palacio de Gobierno. En conclusión, desde la primera vez en la que Keiko Fujimori salió a respaldar públicamente el adelanto de elecciones y muchos le creyeron, su bancada ha estado muy ocupada haciendo otras cosas, como recuperar el poder en el Congreso, ignorar y menospreciar los proyectos de adelanto presentados por otras congresistas, invocar a viejos espíritus del mal, convocar una junta de portavoces paralela y buscar la manera de que el único que se vaya sea Pedro Castillo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.